Siempre me gusta recordar este hecho, que es una sola historia. Una sola historia que, como ustedes han podido ver a lo largo de este tiempo que hemos compartido juntos, es una historia que hemos visto poco a poco cómo Dios la ha ido revelando progresivamente. Pero es una sola historia, es un solo hilo temático. Y si pudiéramos colocar un nombre a esa historia, es la historia de la redención o la historia de la salvación. Y esa historia de la salvación se va moviendo alrededor de un solo eje, una promesa, la promesa de un redentor, la promesa del Salvador. Y el martes, con nuestro hermano Jaiber, que tuvo la oportunidad de compartirles, pudieron ver por primera vez la aparición en la historia de este Salvador, es decir, Cristo Jesús. Y recordemos, lo pudieron ver cuando Juan el Bautista, como cumplimiento de esa promesa que habíamos visto en Malaquías, de un hombre, un mensajero que Dios iba a enviar antes de la aparición de Dios hecho carne, habiendo aparecido, presentó oficialmente a Jesús el Salvador como el Cordero de Dios. Ustedes tuvieron que haber visto eso el día martes, y es así como oficialmente, por primera vez en esta historia, el Salvador, el anhelado, el poderoso Redentor que vendría a aplastar a Satanás, a la serpiente por la cabeza, aparece. Juan tuvo el privilegio de presentarlo oficialmente. Ahora vamos a partir en nuestras mentes desde ese punto. Allá en Juan capítulo 1, ese versículo 29 en donde Juan el Bautista presenta a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a recordar algo muy general de lo que ustedes vieron el martes con nuestro hermano Jaime. Cuando Jesús es presentado como el Cordero de Dios, ya ustedes tienen suficientes nociones para entender por qué Jesús es el Cordero de Dios. Desde el inicio de la humanidad, allá en el Edén, Dios enseñó a los pecadores a acercarse a Él sobre la base de un sacrificio de un inocente. Y esos inocentes generalmente fueron corderos, animales inocentes, corderos. Y todos estos corderos tenían la función de tipificar, de prefigurar aspectos importantes acerca de la vida y de la obra de ese Redentor prometido por primera vez en Génesis 3:15. Allí fue prometido, recuerden, allí fue prometido como el descendiente de la mujer que aplastaría a Satanás por la cabeza. Y con ese aplastamiento también pondría fin al pecado, pondría fin a la muerte. Eso es lo que venía a ser este Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es importante también esa expresión, quita el pecado del mundo, porque hasta antes de Cristo, los corderos no quitaban el pecado del hombre. Lo que hacían era cubrir el pecado del hombre y aplazar la ira de Dios. Por supuesto que el hombre era perdonado cuando se acercaba a Dios con estos sacrificios, pero estos sacrificios en sí mismos eran imperfectos, porque quien realmente debía morir no era un animal, pues el que pecó fue Adán y toda su descendencia, es decir, nosotros, un ser humano. Pero ahora, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No un cordero literal, sino un hombre. Pero también recordemos, Dios, 100% hombre, 100% Dios. Y como hombre, es el representante perfecto para morir por hombres, porque recordemos que fue el hombre quien pecó. Bueno, muy bien, ahora quiero que me acompañen a Marcos capítulo 1. Vamos a movernos a Marcos con esa presentación que Juan el Bautista hizo de Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esa presentación en mente, vamos a ir a Marcos capítulo 1.
Alguien de los presentes que me confirme que ya están allí o que está allí en Marcos capítulo 1, verso 14. ¿Quién me Ya. confirma? Perfecto, muy bien. Kelly, por favor, ¿nos puedes compartir la lectura de los versos 14 y 15 de Marcos 1, por favor? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Muy bien, muchas gracias. Lo que estoy haciendo es irlos llevando poco a poco a algunos versículos para conectar los puntos. Hay mucho que hablar cuando hablamos de Jesús. Pero no podemos entrar en muchos detalles, que sería muy interesante revisar, pero no podemos entrar en muchos detalles, así que les voy a llevar por pasajes clave de esa obra que el Señor comenzó a hacer una vez se manifestó. Así que nuestro Señor Jesús empieza su ministerio, ha sido presentado por Juan el Bautista, después Juan el Bautista es encarcelado y el Señor Jesús empieza a predicar, dice el versículo 15, el evangelio, y llama a las personas al arrepentimiento y a la fe. Note que son dos cosas. El Señor Jesús empieza a llamar a las personas al arrepentimiento y a la fe. ¿A qué fe? A la fe en el evangelio. Este punto es muy importante. Y este punto, de hecho, define buena parte de lo que fue el ministerio o el trabajo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Como Salvador, Él viene a presentarse como el único que puede salvar al pecador. En ese sentido, tenemos que explicar lo que es el evangelio, la palabra evangelio. El término evangelio, la expresión evangelio es muy conocida, especialmente por las iglesias, desde donde el término evangelio se escucha recurrentemente. Pero a veces creo que se ha perdido el sentido de lo que significa el evangelio. La palabra evangelio, si pudiéramos dar una definición muy concreta, significa buenas noticias. Buenas noticias. Eso significa la palabra evangelio. No olviden que la palabra evangelio la está usando el Señor Jesús allí en Marcos 1:15. Creed en el evangelio, lo que está diciendo el Señor Jesús. Ese no fue un mensaje, por ejemplo, de Juan el Bautista. No, ese es un mensaje de Jesús. Creed en el evangelio. Y por eso es importante que ustedes y yo podamos tener claridad de lo que es el evangelio. Entonces, una definición muy sencilla del evangelio es que es buenas noticias. Así que cuando tú escuchas palabra evangelio, puedes pensar en buenas noticias. Ahora, vamos a profundizar un poco más en esa expresión. Buenas noticias. Estas noticias solo pueden ser buenas en el contexto de que esté ocurriendo algo malo o en un contexto en donde en verdad todo va tan mal que se requieran buenas noticias. Es decir, el Señor Jesús no está diciendo crean en el evangelio cuando todo va bien, pues si todo fuera bien, esas noticias ya no serían buenas. Por eso es importante entender el contexto en el que Jesús está diciendo crean en el evangelio. Evangelio, buenas noticias. Buenas noticias son buenas solo sobre el entendimiento de que hay algo muy malo que está pasando. Reitero, no serían buenas noticias y Jesús no estaría llamando a las personas a creer en las buenas noticias si todo estuviera bien. Así que preguntémonos, ¿qué es eso tan malo que está pasando como para que Jesús llame a las personas a creer en las buenas noticias? Bueno, eso malo que está pasando es el problema
que ustedes y yo hemos venido viendo el gran problema del hombre desde el Edén. Y es que el hombre ha pecado contra Dios. El hombre ha violado el estándar de santidad de las leyes de Dios. Y esa ofensa, recordemos, no es contra un presidente, no es contra un rey humano, no es contra una buena persona, es contra el Dios majestuoso, glorioso, eterno, inmutable, creador de los cielos y de la tierra, el soberano Dios. Es decir, la ofensa se mide en gravedad dependiendo de a quién se está ofendiendo. Y el pecado del hombre es infinitamente enorme por causa de a quién se ha ofendido. El que se ha ofendido es a Dios, es a quien se ha ofendido, es a quien Adán ofendió, es a quienes ustedes han ofendido, es a quienes yo, o es a quien, perdón, a quien yo he ofendido. Y con base en a quién se ha ofendido, se mide la magnitud de la ofensa. Y a esa ofensa la Biblia le llama pecado. Y es un pecado que viene desde el Edén. Es decir, entre los seres humanos, desde Adán, viene existiendo el pecado entre nosotros. Por supuesto que antes de Adán, ya Satanás había pecado, recordemos eso. Pero en la historia humana, el pecado comienza desde Adán, como ya hemos podido ver. Así que el pecado ha hecho que después de Adán, todas las generaciones que hemos venido como descendientes de esos primeros padres, Adán y Eva, ya vengamos desde el vientre de nuestra madre, como ya leímos también en otras lecciones, ya vengamos desde el vientre de nuestra madre con un problema de culpabilidad ante Dios. Somos culpables ante Dios por nuestro pecado contra Él. Y ya nacemos con una inclinación a pecar. Es por eso que a los bebés, a los niños, nunca hay que enseñarles a hacer lo malo, porque ya saben hacerlo. Innatamente, todos los seres humanos ya venimos desde antes de nacer con la inclinación a pecar. Es decir, que desde el vientre de nuestras madres somos violadores de la ley de Dios. Y lo que hacemos al crecer es perfeccionarnos en el pecado. Pero desde antes de nacer, ya venimos en una condición de ser violadores de la ley de Dios. Ahora, ese es el gran problema de la humanidad. Las personas piensan que los grandes problemas de la humanidad tienen que ver con la economía. Algunos piensan que el mayor problema del hombre es no tener cierto salario o no tener un buen matrimonio, o no tener tal o cual carro, o no tener una casa, o no tener posibilidad de estudiar en tal universidad, en fin. Hay muchas cosas que nosotros genuinamente, en nuestro contexto humano, podemos llamar problemas serios. No desconocemos que no sean problemas. El asunto es que generalmente la humanidad pasa por alto el gran problema, del cual derivan todos los demás problemas. Y el gran problema de la humanidad es que está en un estado de pecado delante de Dios, delante de un Dios santo, delante de un Dios justo, soberano, glorioso, majestuoso. El pecado es grave por causa de a quién se ha ofendido. Al Dios que nos ha creado, al Dios que creó a Adán, al Dios creador de la raza humana, al Dios creador de todo cuanto existe. Es al único Dios verdadero al cual se ofende con el pecado. Y la magnitud del pecado entonces es infinita frente a la magnitud de quién es aquel
a quien se ha ofendido. Un Dios infinito, no un Dios finito sino infinito. Y es en ese sentido que Jesús, como el prometido desde el Edén, viene a anunciar buenas noticias. Porque Jesús sabe que su misión central y principal es lograr la redención de aquellos a quienes viene a representar, así como los corderos representaban al pecado. Él viene a representar a hombres y viene a salvarlos de su problema más serio, el pecado contra Dios. Es por eso que una persona que muere físicamente sin haber resuelto su problema con Dios, el problema de su ofensa y su pecado contra Dios, eternamente debe ir a un lugar llamado el lago de fuego, a vivir eternamente una existencia de indecible sufrimiento, no por un año, no por 5 años, no por 30 años, sino eternamente y para siempre. No es un castigo exagerado cuando se mide con el Dios que se ha ofendido. Dios no es un diosito, como algunos lo quieren ver o como algunos lo hacen ver. Dios es el Dios único y verdadero, el creador omnipotente de cielos y tierra, quien no tuvo origen y no tendrá fin, el creador de todo cuanto existe, el glorioso, el majestuoso, el soberano. Ese es a quien tú y yo hemos ofendido. Él es a quien Adán ofendió. Él es a quien toda la raza humana ha ofendido desde el vientre de su madre. Solamente en ese contexto podemos entender por qué Jesús habló de buenas noticias. Crean en las buenas noticias. Porque la situación del hombre es ante Dios una situación de muerte, de ira. Eso es un problema serio. Todos los demás problemas en esta tierra quedan tan minúsculos, son tan pequeños frente a esa amenaza de una eternidad separados por Dios en un lugar de tormento, que ciertamente, como lo ha dicho Dios, existe y se revelará en el futuro. Recordarán ustedes en el tiempo de Noé, cuando el Señor mandó construir el arca, las personas no creían que fuera a venir un diluvio porque para ese tiempo no existía la lluvia. Y 120 años después del Señor haber anunciado ese juicio, efectivamente llovió, lo cual ha quedado registrado en las Escrituras, pero también ha quedado registrado en la creación. Evidencias arqueológicas muestran ese diluvio que alguna vez azotó esta tierra. Así que lo que Dios promete lo cumple. Dios no miente. Y Él ha dicho que hay una eternidad preparada para todo aquel que no resuelve su gran problema, su problema de ofensa ante Dios. Y solamente el Evangelio, o sea, las buenas noticias, pueden resolver este problema entre Dios y el hombre. Ahora bien, esas buenas noticias o evangelio realmente es una persona. Cristo mismo es el evangelio. Cristo mismo es las buenas noticias. Así que cuando Jesús dijo, creen en el evangelio, estaba diciendo, crean en mí. Porque estaba diciendo, crean en las buenas noticias. Y la buena noticia para todo pecador es Cristo. Recordemos que fue prometido en el Edén inmediatamente después de que el hombre pecó. El Señor prometió que un descendiente de la mujer vendría y aplastaría por la cabeza a Satanás. Aunque Satanás heriría a este descendiente en el calcañar, una imagen simbólica de que infligiría un daño. No obstante, el daño que infligiría el descendiente de la mujer sobre la cabeza de la serpiente sería mortal, contundente. Vino para vencer. Cristo vino para vencer. Cristo vino para salvar a los hombres. Ahora,
Recordemos que Jesús aquí está enseñando: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirse de los pecados y creer en Cristo es la demanda que Jesús está haciendo a los pecadores. Reconozcan su pecado. Vuélvanse atrás de ese pecado y vengan a mí. Crean en mí, que soy las buenas noticias, para que no mueran eternamente. Ese es el mensaje que Cristo está trayendo a estas personas. Es el mensaje que salvó a Adán, a Eva, a Abel y a todos aquellos que murieron antes de la aparición de Cristo, pero por figuras como el Cordero que preanunciaban a Cristo Jesús. Así que cuando Cristo vino a solucionar el problema del pecado, no vino a solucionar el problema del pecado solamente para los pecadores a partir de él, sino desde Adán. Toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre. Ahora que hemos leído Marcos 1, 14 y 15 y que hemos comprendido lo que significa evangelio, buenas noticias, Cristo las buenas noticias, porque Él es el que descendió del cielo, se hizo hombre, siendo Dios también, para entregar su vida como un cordero para la salvación de los pecadores. Quiero que ahora me acompañen a Juan, 2 libros más adelante de Marcos, Juan capítulo 3. Vamos a ir a Juan capítulo 3. ¿Me confirman, por favor, cuando estén allí en Juan capítulo 3? Ya, pastor. Ya, pastor. Muy bien, perfecto. Ustedes, si tienen una Reina Valera, notarán que allí hay un título en ese párrafo. Es Jesús y Nicodemo. Este párrafo que vamos a considerar en esta noche es sobre una conversación que Jesús tuvo con un hombre llamado Nicodemo. Vamos a mirar esa conversación, pero antes de entrar al capítulo 3, quiero que miren unos versículos atrás del capítulo anterior, es decir, el capítulo 2. Verso 23 del capítulo 2 nos va a ayudar a introducir la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Es una buena introducción. Vamos a mirar esto. Dice Juan 2:23, así: estando en Jerusalén, es decir, estando Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, noten, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Así que en el verso 23 vemos un buen reporte. ¿Por qué vemos un buen reporte? Porque Jesús, dijo: crean en las buenas noticias, arrepiéntanse y crean en las buenas noticias que soy yo. Y dice el verso 23 que efectivamente muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Verso 24. Pero, hay un pero. Y cuando ustedes en una lectura encuentran un pero, entonces lo que se va a decir después es un contraste respecto a lo anterior. El pero es una conjunción adversativa o de contraste. En el verso 23, un reporte aparentemente bueno, pero en el 24 ya no es tan bueno. Porque el 24 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Cuáles ellos? Pues los que se dice en el verso 23 que habían creído en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Bueno, lo que está diciendo es que muchos habían creído en él, pero no de corazón, no sinceramente, no con una fe auténtica. ¿Dónde estuvo el problema? Si en el verso 23 dice que efectivamente creyeron. Noten al final del versículo 23
una afirmación que nos ayuda a pensar en dónde estuvo el problema de la fe de esa gente. Dice en el verso 23, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Para este tiempo Jesús había mostrado ya importantes señales de que era enviado del cielo. Señales como sanar paralíticos, curar mancos, abrir la vista a los ciegos, hablar con una autoridad que era única, que la gente reconocía era sin igual. Más adelante Jesús mismo va a resucitar personas que ya habían fallecido y que llevaban más de 4 días en la tumba. Señales muy evidentes para el pueblo que les decían, este hombre es diferente. Ahora el problema es que Jesús no vino a darle una mejor vida material a las personas, no vino a darle bienestar terrenal o mundano a las personas. Él vino a solucionar un problema de consecuencias eternas, y es la muerte como causa del pecado. Sin embargo, estas personas que creyeron en Jesús, creyeron en Él porque vieron en Él un hombre que les podía milagrosamente dar pan, que les podía milagrosamente arreglar sus situaciones financieras, que les podría arreglar milagrosamente sus daños físicos, que les podría dar un bienestar en su salud, en fin. Cosas que no están mal que ocurran, pero no es ese el problema central del hombre. Y quiero aquí hacer un pequeño paréntesis, porque es probable que algunos de ustedes que están aquí conectados también piensen en Jesús o en Dios en términos de alguien que quiere mejorar los salarios, alguien a quien pueden buscar para que tengan un mejor carro, un mejor trabajo, alguien a quien puedan buscar Jesucristo para que me dé un mejor matrimonio, para que me dé algo de paz. Y Él no viene a resolver esas pequeñeces. Él viene a resolver el problema más grande del hombre. Es que el hombre nace ya en un estado de pecado y por ese pecado va a morir eternamente en el infierno, separado de Dios por la eternidad, sin posibilidad de volver atrás. Y a veces no nos detenemos en la vida a pensar todo lo que eso implica. Quiero que se imaginen por un momento el peor momento de su vida. Quiero que piensen en ese momento en donde se encontraron en una situación de la que tal vez dijeron, de esta no salgo, voy a morir. O en la que fue tan aterrador que desearon salir de esa situación. No sé cuál haya sido esa situación, puedo pensar en mis situaciones, pero sí sé algo, que esa situación que viviste, con todo y lo terrible que fue, no duró para siempre. Ya acabó. Y si la estás viviendo actualmente, va a acabar. En este mundo, lo más terrible siempre será temporal, no será para siempre. Pero la muerte eterna es una condición terrible que jamás se va a acabar. Entonces piensa en eso que te pasó tan horrible. ¿Qué tal si eso hubiera durado para siempre? ¿Qué tal si no hubiera salido de ello? Así que en este mundo realmente jamás llegaremos a sufrir lo que se sufrirá eternamente si se va una persona sin Cristo, si se va en su pecado. Dios es justo. Y aunque es misericordioso enviando a Cristo, también es justo y castiga al pecador y castiga el pecado. Y lo hace de forma eterna. Esto es muy consecuente con el tipo de Dios al que se ha ofendido. No es un Dios cualquiera,
es el único Dios vivo y verdadero, el creador omnipotente de cielos, tierra y mar. Tu creador, mi creador, Señor de todo, dueño de todo, digno de ser alabado, digno de ser creído, digno de ser reconocido, digno de toda adoración. Así que esta gente que creyó en Jesús, creyó, pero en lo que vieron que él podía hacer para satisfacer sus propios deseos egoístas. Y en ese sentido, Jesús afirma, no se fiaba de ellos, conocía su fe. Es Dios hecho carne. Conoce los corazones de los hombres y sabía que esa fe era una fe falsa. Muchas personas hoy, incluso muchas personas que asisten a iglesias y que se autoproclaman cristianas, están buscando a Dios para que Dios les dé mejores trabajos, mejores puestos, mejores salarios, para que les multiplique el diezmo. En fin, son este tipo de personas del verso 23 que están pensando en Dios como un cajero automático a quien uno acude para que él dé más plata, o en fin, para que él satisfaga todo tipo de deseos egoístas, individualistas y personales. Hay mucha gente que de labios, como en el verso 23, dicen creer en Jesús, pero en su corazón realmente están adorándose a sí mismos. Usan a Dios, usan a Jesús, simplemente como un cajero automático para que les dé más dinero. Así que este es un problema de hace muchos años, y aquí lo vemos también. En ese contexto, entonces, es que Jesús mantiene una conversación con un señor llamado Nicodemo. Ahora sí, leamos Juan capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Verso 1. Había un hombre de los fariseos, recordemos que los fariseos son líderes religiosos que surgieron durante ese periodo de 400 años antes de la venida de Cristo. Y estos fariseos en este tiempo ahora se han caracterizado por una religión hipócrita, una religión externa, una religión falsa. Por fuera reflejaban mucha piedad, mucha fe, pero sus corazones eran corazones incrédulos y solo se amaban a sí mismos. Así que es un fariseo llamado Nicodemo el que viene a Jesús. Dice que era un principal entre los judíos. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, una expresión que significa maestro. Así que Nicodemo, un fariseo, principal entre los judíos, lo que quiere decir que también era un maestro, vio a Jesús como otro maestro, rabí, es decir, un colega. Esto es importante. Nicodemo es un maestro porque es fariseo y es principal entre los judíos. Era un maestro. Y llama a Jesús maestro, rabí. Así que Nicodemo, en un sentido, está viendo a Jesús como un colega. Y por favor no pierda de vista que Jesús es Dios, hecho hombre, para la salvación de los hombres, que él venía a representar. Pero Nicodemo lo ve como un maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahí se confirma la visión que Nicodemo tenía de Jesús. Porque nadie puede hacer estas señales. Noten que Nicodemo también está asombrado por lo que ha visto hacer a Jesús, mas no por lo que en verdad él venía a hacer, que es dar su vida como un cordero sacrificial para que el pecador no muriera eternamente. Así que Nicodemo viene muy sinceramente. No vamos a negar ese hecho. Muy sinceramente, Nicodemo viene buscando a Jesús a decirle, eres un buen maestro,
y además haces cosas que nadie más hace. Dice, a no ser que Dios esté con él, en el versículo 2 al final. Así que, muy sinceramente, Nicodemo viene buscando a Jesús para tratar de, sinceramente, darle a Jesús la percepción que él tiene, es decir, Nicodemo, acerca de él. Y aquí hay un acontecimiento muy curioso, porque desde muy temprano, cuando Jesús comenzó a manifestarse al pueblo de Israel, los fariseos cada vez más empezaron a oponerse fieramente a Jesús. No estamos viendo todo esto porque no tendríamos el tiempo, pero hubo una oposición férrea y creciente, cruel, de parte de los fariseos hacia Jesús, porque las personas estaban empezando a ver en Jesús a alguien muy diferente, que enseñaba con poder y autoridad, y además que ese poder se reflejaba de muchas formas. Tenía poder sobre los demonios, tenía poder sobre las enfermedades, tenía poder sobre la vida y la muerte. Y ahora los fariseos, que son los líderes religiosos de la nación de Israel, están perdiendo influencia y la fama a la cual estaban muy, pero muy acostumbrados. Así que los celos y la envidia de los fariseos crecieron a niveles crónicos contra Jesús, contra su ministerio. Y a pesar de que eran los líderes religiosos de Israel y que eran estudiosos de las Escrituras, por lo cual sabían que habría de venir el libertador, rechazaron a Jesús, llenos de celos, llenos de envidia. Pero aquí tenemos un fariseo que no va en ese espíritu de celos y de envidia, sino que muy sinceramente se acerca a Jesús. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús ante la búsqueda y los elogios de Nicodemo? Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiero que noten, por favor, cómo Jesús responde a los elogios y a la sinceridad de Nicodemo. Uno podría esperar que ante la sinceridad de este fariseo, que tiene el valor de acercarse a Jesús, siendo que los fariseos ya empezaban a odiar a Jesús, esa sinceridad, ese valor de irse a solas, a hablar con Jesús, revelarle en su corazón sinceramente lo que está viendo de Jesús. Y esos elogios que Nicodemo traía para con Jesús, muy sinceros, elogios muy sinceros, no elogios hipócritas, pero muy sinceros. Rabí, maestro, tienes que estar con Dios y debes ser enviado de Dios para hacer todo lo que haces. Eso es un elogio muy sincero. Y uno podría esperar que Jesús respondiera a esa sinceridad y a ese elogio diciendo algo así como, Nicodemo, muchas gracias, esto es para la gloria de Dios, ¿sí? O Nicodemo, bueno, gracias por tus elogios, gracias por esas palabras tan bonitas para mí. Nada de eso. La respuesta de Jesús a Nicodemo es contundente y al punto de la necesidad de Nicodemo. Inmediatamente, Nicodemo muestra su sinceridad y sus elogios a Jesús. Jesús responde diciéndole a Nicodemo, Nicodemo, estás muerto. Nicodemo, estás perdido. Nicodemo, irás al lago de fuego. Eso es lo que se puede ver entre líneas con la respuesta de Jesús en el versículo 3 a la sinceridad de Nicodemo, a los elogios que traía Nicodemo para Jesús. Y esto nos muestra lo concentrado que está Jesús en lo que vino a hacer.
no vino a aplaudir a la gente que le traía elogios. Ni siquiera vino a dar una palmada a aquellos que eran sinceros. Porque el hombre, con todo y lo sincero que puede hacer, está perdido y necesita urgentemente a Cristo para entrar al reino de los cielos. Así que Jesús no se pone a perder el tiempo, a aplaudir elogios, a dar palmaditas diciendo gracias, sino a mostrar al hombre la condición en la que se encuentra. Ahora, hagamos memoria de algo importante. Nicodemo es un fariseo principal entre los judíos, es decir, es un maestro de Israel. Y decirle a un maestro de Israel, a un líder espiritual de la nación, a un hombre por excelencia, muy bien preparado, que está perdido, que irá al lago de fuego eternamente, es como decirle al Papa Francisco, oye Francisco, ¿sabes que tú si mueres hoy vas a ir al infierno? Eso es una ofensa terrible. Es el Papa, es el vicario de Cristo, es la cabeza de la iglesia en la tierra. Algo así. Tuvo que haber sido muy ofensivo y muy fuerte para Nicodemo, siendo lo que era humanamente, que alguien le hubiera dicho tan de frente, tan contundentemente, oye, estás perdido. No entrarás al reino de los cielos. Quiero recordar también un importante hecho. Todo fariseo sabía, estaba convencido, cada fariseo estaba seguro de que tenían ganado el cielo por ser descendientes de Abraham, por ser la clase piadosa de Israel, por ser los más estudiosos de las Escrituras, por ser el modelo de Israel. Todos creían que por sus buenas obras iban a entrar al cielo. Y aquí viene Jesús diciendo a Nicodemo, oye Nicodemo, tu sinceridad no sirve para nada, ni que seas maestro de Israel, ni que hayas invertido tantos años en tu vida estudiando la Biblia. No sabes nada, estás perdido. No entrarás al reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. Y con esto aprendemos varias cosas. Uno, la sinceridad de una persona no es suficiente para entrar al reino de los cielos, para obtener la vida eterna. Hay muchas personas muy sinceras, muchas personas que sinceramente dicen, yo sí amo a Diosito, Diosito es el que me da el pan de cada día, Diosito es el que me alienta en el trabajo, el Señor Jesucristo siempre me acompaña, y pura cháchara, pura palabrería. Están perdidos, porque la sinceridad no es suficiente para entrar al reino de los cielos. Recordemos, todo ser humano, por muy sincero que sea, ha pecado contra un Dios santo, y esto es gravísimo. Si no fuera tan grave, el Padre no hubiera enviado a su Hijo a hacerse hombre como los pecadores para morir como un cordero sacrificial para que estos no mueran, estos que creen en él. Así que el mismo despliegue de ese plan salvador, Dios teniendo que hacerse carne, muestra la magnitud del problema que está en juego, aún hoy en 2021, y hasta que exista el último hombre, según sea la voluntad de Dios. Este problema de estas personas a quienes Jesús se está dirigiendo, este problema que tiene Nicodemo, es el mismo problema tuyo, no es diferente. La sinceridad no es suficiente. Eso lo aprendemos de esta conversación. Segundo, elogiar a Jesús no causa
nuevos puntos en el cielo. Dios no va a estar allá con una planilla colocándote buenos puntos porque hablas bien de Jesús, porque alabas a Jesús, nada de eso. Recordemos en la Pascua, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué fue lo único que Dios quiso ver? Sangre derramada en los postes y en el dintel de las casas. No importando los que estuvieran adentro, si eran buenos o si no eran tan buenos, a los ojos de Dios todo ser humano está podrido en su pecado. Lo único que Dios quería ver es a todos esos israelitas muertos en el Cordero, muertos en el sustituto, sangre cruenta, derramada allá, para la salvación de esos pecadores de adentro. Lo único que puede salvar a un pecador es que un inocente muera por él, porque ni el hombre más sincero como Nicodemo puede salvarse a sí mismo. Aquí está Nicodemo con toda su sinceridad, con todas sus bonitas palabras para con Jesús, perdido. Otra cosa que aprendemos, tercera cosa que aprendemos de esta conversación, es que no solamente la sinceridad nos sirve, elogiar a Jesús no sirve para nada. Y tercero, lo que vemos en esa conversación es que Nicodemo, al hablar con Jesús, revela que tiene una comprensión equivocada de quién es Jesús. Y creo que este es un problema de Nicodemo y de las personas actualmente. El concepto que se tiene de Jesús. Nicodemo no creía hasta este momento que Jesús fuera Dios hecho carne. No, era un buen maestro. Rabí, maestro de Dios, dice. Pero un maestro no puede salvar al pecador. Un simple maestro es un ser humano que también necesita ser salvado. Y Nicodemo está viendo equivocadamente a Jesús. No entiende que quien tiene al frente es Dios hecho carne, Emmanuel, como decían las profecías que revisamos. Lo ve como un simple maestro, así como un musulmán ve a Cristo Jesús, como un profeta de Dios, como un maestro, nada más. Incluso Mahoma para un musulmán es mucho más que Jesús. El mismo judaísmo actual ve a Jesús, a este Jesús bíblico, como un impostor, y usan epítetos y usan adjetivos muy menospreciables y blasfemos contra este Jesús. El verdadero, Dios hecho hombre. Así que las personas generalmente tienen conceptos equivocados acerca de quién es Jesús, como lo tenía Nicodemo. Hay personas que piensan que Jesús es una especie de mago de la lámpara mágica que sale para dar cosas materiales y abundantes, para resolver problemas humanos, para resolver problemas matrimoniales, para resolver problemas financieros. Ese no es Jesús, pero hay muchas personas que actualmente creen que Jesús es ese mago que sale de la lámpara de Aladino y que viene a resolver y a conceder ciertos deseos egoístas y terrenales. Ese es un Jesús falso. El Jesús verdadero es el que dice, estás perdido. No te sirve tu sinceridad, no te sirve que me elogies y me estás viendo equivocadamente. No soy un maestro simplemente, soy Dios hecho hombre para la salvación de los hombres. Bueno, Jesús entonces confronta a Nicodemo y le dice, estás perdido, necesitas nacer de nuevo. Así que necesitamos entender qué es nacer de nuevo, porque es lo mismo que seguramente tú necesitas. Es lo mismo que yo necesité entender un día, nacer de nuevo. Y
El versículo 4 nos muestra que efectivamente Nicodemo no entiende qué es eso de nacer de nuevo. Dice el verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Así que Nicodemo está entendiendo todo en términos humanos. Nicodemo está entendiendo todo en términos terrenales, en términos físicos. Pero Jesús está hablando de conceptos celestiales, espirituales, eternos. Y la mente de Nicodemo, con todo y ser la mente de un maestro importante en Israel, no da para tanto. Así que Jesús tiene que explicar qué es nacer de nuevo. Lo hace en el verso 5. Dice así, respondió Jesús así, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, noten que ahora compara nacer de nuevo con nacer de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así que nacer de nuevo equivale a nacer de el agua y del Espíritu. ¿Y qué significa nacer del agua y del Espíritu? Bueno, la palabra agua aquí es un símbolo que muestra a la palabra. Es decir, agua aquí simboliza la palabra. Quiero que veamos ese simbolismo en un pasaje. Hay varios pasajes que quisiera mostrar, pero quiero mostrar uno en particular. Vamos a ir a Efesios, ahí mismo en el Nuevo Testamento, bastantes libros adelante, Efesios, y vamos a estar en el capítulo 5, Efesios 5. Desde Juan nos vamos a mover hasta Efesios. Juan, Hechos, luego sigue Romanos, primera y segunda los Corintios, y ahí ya estamos cerca a Efesios. ¿Me confirman, por favor, si ya lo han encontrado? Sí, señor. Sí, Muy señor. bien. Efesios capítulo 5, muchas gracias. Leamos el versículo 26. Dice así, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En este versículo 26 se describe cómo Cristo salva a las personas, cómo las aparta, cómo las limpia del pecado, cómo las libera del pecado. Y aquí hay una interesante ilustración. Dice el verso 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, noten la relación, por la palabra. Aquí la palabra está ilustrada con el agua, porque el agua limpia, y el agua es comparada con la palabra de Dios, porque cuando Dios habla al corazón de un pecador, este pecador entiende la palabra, y por esa palabra, por ese evangelio, por esas buenas nuevas, por esas buenas noticias entendidas, el pecador es limpiado de su pecado. Así que cuando Dios salva a las personas, las salva utilizando su palabra. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en este momento? Explicar palabra para que el Señor la use en aquellos que del otro lado aquí conectados todavía no han creído en Cristo Jesús. Porque el Señor salva a través del agua. ¿De cuál agua? El agua de su palabra. Nadie puede ser salvo si no escucha el evangelio. Si no escucha las buenas noticias acerca de Jesús como el Salvador prometido para la salvación de los pecadores. Así que el Señor salva a través de la palabra, pero no solamente salva a través de la palabra, sino dice agua y espíritu. Volvemos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 una vez más. Y volvemos allí al versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua ya vimos en la palabra. Espíritu es el Espíritu de Dios. Recordemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, ¿qué está explicándole Jesús a Nicodemo? Lo que le está diciendo es, Nicodemo,
Nicodemo, tú solo podrás entrar al reino de los cielos si escuchas mi palabra y si el Espíritu Santo te da el poder de hacerla entender, de hacerla entendible para ti. ¿Qué significa eso? Que solamente podrán entrar al reino de los cielos aquellos que escuchan la palabra, pero no solo eso, sino aquellos que adicionalmente reciben la obra del Espíritu Santo para entender la palabra. Es por eso que muchas personas escuchan esto que yo estoy aquí diciendo, pero no creen. ¿Por qué? Porque aunque escucharon palabra, es decir, el agua, faltó el Espíritu. Y la palabra por sí misma no es eficaz. Tiene que estar el Espíritu allí haciendo una obra en el corazón, allí diciendo al pecador, cree, esto es verdad, esto es la palabra de Dios. No mueras en tus pecados, cree. Y ese poder del Espíritu Santo es el causante de que las personas un día hayan considerado una locura el cristianismo, la palabra de Dios, y luego consideren como verdad absoluta la palabra de Dios. Pero cuando una persona ha escuchado palabra, es decir, agua, pero no creen, ha faltado el Espíritu dando la capacidad para creer. Y es por eso que Jesús explica a Nicodemo, si no nacieres de agua, palabra, y de espíritu, la obra del Espíritu, para que puedas entender esa palabra, no puedes entrar al reino de los cielos. Y lo mismo te digo yo a ti. Hoy estás escuchando palabra, agua para tu vida. La creerás si el Espíritu Santo hace una obra poderosa en ti, diciéndote y llevándote y empujándote y obligándote a creer lo que tú has considerado como una locura o como fábula o como leyenda. Porque el mundo en sí mismo, en su estado natural, está engañado por el pecado. Y como dice la Escritura, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. A la verdad llaman mentira y a la mentira llaman verdad. Por eso el Espíritu necesita hacer una obra sobrenatural en el pecador para que la palabra sea entendida y sea creída. Eso es nacer de agua y del Espíritu. Ahora miren cómo Jesús sigue explicando el nuevo nacimiento. Versículo 6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, las personas cuando nacen físicamente son solamente eso. Personas naturales de carne y hueso. Pero dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, que las personas pueden experimentar un segundo nacimiento o nuevo nacimiento en el Espíritu cuando escuchan la palabra de salvación, cuando escuchan que Cristo es el Salvador y cuando reciben poder del Espíritu para entender ese mensaje, creerlo, convencerse, esto es la verdad, y entonces experimentan un nuevo nacimiento. El primer nacimiento es el físico. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero el segundo es espiritual. Es para entrar al reino de los cielos para siempre. Si una persona nace solo una vez en la vida, nacimiento físico, morirá eternamente. Pero si una persona en su vida puede hallar dos nacimientos, el físico, o sea, en la carne, y luego el espiritual, entrará para siempre al reino de los cielos. Ese día que esa persona fallezca, su espíritu irá a la presencia de Dios eternamente y para siempre, y Dios le dará nuevo cuerpo, para que sea una persona íntegra en cuerpo y alma, gozando de la presencia del Señor para siempre. Eso es lo que Nicodemo no tenía, con todo y ser sincero, con todo y elogiar a Jesús, no lo tiene. Ahora, Jesús en el verso 7 le sigue explicando a Nicodemo en estos términos. No te maravilles de que te dije,
¿os es necesario nacer de nuevo? Jesús le está diciendo, Nicodemo, no debes impresionarte de que te esté enseñando sobre nacer de nuevo. Se supone que Nicodemo es un maestro de Israel y las escrituras del Antiguo Testamento hablaban del nuevo nacimiento, de la necesidad de nacer de nuevo para ser salvo y para entrar al reino de los cielos. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, no te maravilles de que te he explicado sobre el nuevo nacimiento. Ahora, Jesús, como un perfecto maestro, porque recordemos que aunque Él es Dios hecho hombre, como Dios hecho hombre vino a enseñar el Evangelio. Es el maestro perfecto. Es más que un maestro, pero enseña, es un maestro perfecto. Y va a empezar a explicarle a Nicodemo con algunas ilustraciones para que Nicodemo entienda mejor qué es nacer de nuevo. Porque recordemos que Nicodemo no entendió qué es nacer de nuevo, sino solo en términos materiales. Por eso Nicodemo dijo, Señor, nacer de nuevo, hay que entrar otra vez al vientre de mamá y volver a nacer. No, Jesús dijo, no, el segundo nacimiento es en espíritu, es espiritual, es por la obra del Espíritu Santo, haciéndote entender la palabra. Así que va a usar una ilustración muy conocida para Nicodemo y para nosotros, el viento. Jesús va a usar la ilustración del viento para explicar lo que significa, lo que implica nacer de nuevo. Miren la ilustración en el verso 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo así? Hay una importante ilustración acá. Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, aquellos que han nacido del Espíritu, les pasa como cuando el viento viene y se siente. ¿Cómo es eso? Jesús lo explicó. El viento sopla de donde quiere, y eso es algo que tú y yo sabemos. Cuando vamos por la calle o cuando vamos por un valle, por un lugar despejado, y podemos sentir mejor el viento, nosotros sentimos el viento, pero nosotros no controlamos de dónde y cuándo viene ese viento. Muy importante esa ilustración del viento. Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, los que nacen de nuevo, son como las personas que experimentan el viento, pero aunque lo experimentan, las personas no saben de dónde viene el viento. ¿Se oye su sonido? Claro que sí, pero no sabes, dice Jesús a Nicodemo, de dónde viene y tampoco sabes a dónde va. ¿Cuál es la esencia de esta ilustración? La esencia de esta ilustración, para que Nicodemo entienda que es nacer de nuevo, es que es importante que Nicodemo entienda que nacer de nuevo no es algo que él pueda programar, buscar o lograr. Simplemente es algo que llega, como llega el viento, pero no es algo que podemos controlar, no es algo que podemos predecir cuándo ocurrirá, sino que llega. Esa obra del Espíritu Santo, entonces, está explicando Jesús, es como la obra que hace el viento. Llega en un momento a la persona y el hombre no puede controlar a qué horas llegará, ni porque haga una oración de fe, ni porque levante su mano para decir yo quiero ser salvo. No, no es cuando el hombre quiera, es cuando el Espíritu Santo enviado de Dios lo haga. Como el viento. Un día llega, se siente, se oye su sonido, pero no sabemos ni de dónde vino, ni sabemos a dónde va. Es totalmente impredecible, es incontrolable. Así es la obra de salvación. Aquí Jesús está ampliando el concepto de salvación que él vino a dar y está diciendo, yo vengo a salvar a personas que van a ser objeto de una obra del Espíritu Santo
pero que el hombre no puede controlar, no puede predecir, no puede lograr por sí mismo. Tiene que ser el Espíritu Santo obrando. Tiene que ser Dios soberanamente diciendo, quiero que mi espíritu obre en Juan. Quiero que mi espíritu obre en Yesenia. Quiero que mi espíritu obre en Carlos. O simplemente, todavía no quiero que obre en Carlos, no quiero que obre en Yesenia, no quiero que obre en Jaime. Esto es incontrolable. El hombre no puede ni acelerar, ni retrasar, ni controlar el día en que, si Dios lo quiere, será salvo. Solamente, como pasa con el viento, un día lo sabes. ¿Por qué lo sabes? Porque un día considerabas a Cristo una mentira y otro día lo consideras el todo de tu vida como tu Salvador y tu dueño y tu Señor. Así es. Pero eso es el producto de la obra del Espíritu Santo. Ahora bien, ya se dio la ilustración de el viento. Y con la ilustración del viento entendimos algo esencial, que la salvación es algo que Dios da, no que el hombre puede buscar a su antojo. Dios es el que salva, es soberano. Lo hace por el Espíritu. Pero también ya dio otra ilustración importante. Así que son dos ilustraciones. La del nacimiento. Nacer de nuevo es en sí misma una ilustración. Nacer. ¿Y qué enseñó Jesús con esa ilustración de nacer de nuevo? Esto. Y va en la misma dirección de la ilustración del viento. Quiero preguntarles a cada uno de los que están conectados. Ustedes, cuando nacieron, ese día en que nacieron, o sea, el día en que cumplen años, ese día en que nacieron, ¿decidieron nacer? ¿Ustedes decidieron nacer? La respuesta es clara. No. Ustedes y yo nacimos, pero no decidimos nacer. No es que estábamos en el vientre de nuestras madres diciendo, bueno, sí, voy a nacer. No. Nacimos simplemente. No decidimos nacer. Y con esa ilustración de llamarle a la salvación un nacimiento, lo que Jesús está diciendo es, la salvación no es algo que uno decide, es algo que Dios decide. Y lo ilustró muy bien con el hecho del nacimiento y con lo que ocurre con el viento. La salvación es incontrolable, la salvación no puedo buscarla yo, la salvación no puedo definirla yo, no puedo demandarla yo, no la puedo lograr yo, no puedo controlarla yo. En resumen, no puedo salvarme. Ningún ser humano, y lo hemos estado viendo, puede salvarse a sí mismo. Dios lo puede salvar, si Él quiere. Y el versículo 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Así que Jesús tenía la intención de ilustrar la salvación en términos complejos, porque está hablando con un maestro. Pero también el Señor Jesús tiene la intención de mostrarle a Nicodemo que todo lo que ha aprendido en su vida, todo en lo que él confió, no sirve para nada. Porque si todo lo que un hombre logra en esta vida no lo lleva a la vida eterna, entonces no sirve para nada. Con todo y lo bueno, bonito que puede hacer en este mundo, todo hombre morirá. Y ustedes saben que coloquialmente se ha dicho que no hay ningún entierro contrastero. Nada de esto que conseguimos en este mundo va a pasar al otro lado, excepto el que se va con Cristo. Y así entonces Jesús tiene la intención de llegar a este punto,
mostrarle a Nicodemo que todo lo que aprendió durante su vida, que todo lo que estudió como fariseo, que todo su poder, que toda su influencia, que toda su posición social como principal entre los judíos no sirve para entrar al reino de los cielos. No sirve para nada. Y ahora que Nicodemo ha quedado expuesto como un hombre tan urgido de salvación, Jesús entonces va a cambiar los términos de su explicación y ahora sí va a explicar el nuevo nacimiento o la salvación de manera más sencilla. Vamos a mirar. Verso 12 dice así: si os he dicho cosas terrenales, pues es que le habló en términos terrenales, le habló del viento, que es una ilustración terrenal, le habló del nacimiento, que es una ilustración terrenal. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Verso 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, o sea, Jesús mismo, que está en el cielo. Verso 14. Y como Moisés, aquí está una tercera explicación, sencilla. Para un estudiante de la Biblia, va a tener que cogerlas muy fácil. Un estudiante de la Biblia como Nicodemo va a tener que entender esta ilustración de manera rápida, porque Jesús le va a explicar con un versículo que seguramente un maestro por años de Israel debe haber leído muchas veces. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo, el Cristo, el prometido, el Hijo del Hombre, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora Jesús le explica a Nicodemo, nacer de nuevo es creer en la palabra que te estoy diciendo, que yo soy el Salvador. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que los que estaban muriendo, solo con ver con fe, fueran salvos, así tú que estás muerto, envenenado desde la cabeza hasta los pies por el pecado, me mires a mí, creas esta palabra y seas salvo. Y por eso Jesús fue a este evento que ustedes recuerdan. En este evento, recordarán ustedes que los hombres estaban muriendo, mordidos por serpientes, por el juicio de Dios por el pecado, porque recuerden que el pecado siempre trae muerte. Pero Dios fue misericordioso y proveyó una forma en que pudieran ser salvos. Y como no podían moverse por sí mismos, era mirar a la cruz, a esa serpiente que fue hecha maldita para que ellos no murieran. Y con esa ilustración, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es: tú eres como esos hombres, estás podrido en pecado, no puedes hacer nada para tu salvación, solamente mírame a mí, serás salvo. Y entonces, todo esto sería resultado de Dios haberle concedido a Nicodemo por el Espíritu Santo nacer de nuevo. Sabemos que después de esta conversación, un tiempo después, Nicodemo llegó a ser creyente. ¿Y por qué llegó a ser creyente? Porque ya Dios le había concedido primero nacer de nuevo para que él pudiera después creer en Cristo. Recordemos, nacer de nuevo es nacer de agua o de la palabra y del Espíritu. Así que en el plan de Dios podemos ver por la fe de Nicodemo después de esta conversación que ya Dios le había concedido por el Espíritu Santo entender estas palabras, nacer de nuevo para que él después pudiera creer en Cristo Jesús. Esta ilustración fue contundente para Nicodemo. Si Nicodemo no lo entendió con la ilustración del viento, si no lo entendió con la ilustración del nacimiento, lo entendió con este episodio. Bien, hoy nos hemos alargado un poco, pero el concepto lo merece.
Así como Nicodemo no pudo ser salvo por su sinceridad, ni por alabar a Jesús de labios, así tampoco ni tú ni yo podremos ser salvos por muy sinceros que seamos con Dios, por muy bonito que hablemos de Dios, por muy buenas cosas que hagamos para Dios. Tenemos que morir por nuestro pecado. Y moriremos eternamente si no creemos en el único sustituto que Dios aceptará para que nosotros no muramos, poniendo a la cuenta de ese sustituto todo nuestro pecado y todo el juicio que nosotros merecemos. Cristo Jesús. Así como esos hombres que morían en el desierto, sin poder hacer nada por sí mismos, solo ver, porque estaban podridos por el veneno. Así, tal vez muchos de los que están aquí conectados están podridos en su pecado. No pueden hacer nada por sí mismos, ni porque vayan a una iglesia, ni porque hagan buenas cosas, ni porque sean muy sinceros. Nada de eso te va a salvar. Solo Cristo Jesús. Debes poner tus ojos en Él y creer que es la única provisión, el Cordero de Dios que muere para que tú tengas vida. Jesús dijo, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. Y Cristo es el Evangelio. Bien, si Dios lo permite, continuaremos la próxima semana viendo mucho más cómo Jesús fue explicando de diversas maneras esa única forma de salvación que se encontraba en Él, por su entrega, por su obra, que la llevaría hasta las últimas consecuencias en una cruz para la salvación. Bien, buena noche para todos. Espero que por favor descansen, pero pensando en todo esto que hemos estado viendo y pensando en ese precioso Salvador que siendo Dios se hizo también hombre para la salvación de aquellos a quienes vino a representar. Buena noche para todos y mucho ánimo.